Si podrías empezar por, bueno, contar quién eres y qué es tu rol en esta obra o en la compañía, y un poquito sobre la compañía también. Bueno, pues me llamo Borja López, soy español de Madrid y trabajo con la compañía de Angélica Lidl desde 2014. Em, Al principio entré como actor, que es un poco a lo que me dedico desde siempre. Y bueno, luego fui como acompañando más el trabajo de la compañía con otras funciones. Atrabilis se funda hace unos 30 años y son Angélica Lidl y Gumersindo Puche, que la fundan y dirigen la compañía desde entonces. Que tenemos muchas funciones, es una compañía pequeña y nos repartimos los roles y trabajamos como con mucha cercanía, ¿no? Bueno, y entonces esta obra de Scarlet Letter, cómo lo describirías tú? Bueno, pues como indica el título, la obra está inspirada de la novela de Nathaniel Hawthorne, La letra escarlata. Y bueno, Angélica ya quería tratar este tema, tuvo una invitación de la Bienal de Arte Contemporáneo de Lisboa y del Teatro Nacional de Lisboa para hacer un workshop allí, creo que era en 2017, me parece. Y allí ya puso con una serie de actores que aplicaron para el workshop, estuvieron trabajando una semana en ideas que ella tenía para la obra, ¿no? Y de ahí surgió un poco el núcleo de trabajo y, y el tratamiento un poco de qué forma iba a tener en la escena la obra, creo. Luego, en cuanto a temas, pues creo que Angélica se interesó por La letra escarlata porque es una obra que habla de la expresión y habla del puritanismo y ella coge ese tema para enriquecerlo con su visión y su escritura, ¿no? Ella se identifica mucho, creo, en escena con el personaje de Hester en la novela, que digamos es alguien que en la novela está rechazada por esa sociedad puritana, por sus actos, pero a la vez se convierte en un elemento útil a esa pequeña sociedad de Estados Unidos en esa época, ¿no? Porque es como en la novela, creo, es la persona que cuida un poco desde el margen, hace toda una serie de funciones para esa sociedad. Mm. Y en la obra de Angélica habla de la posición del artista en una sociedad puritana, cómo era su interpretación del giro que estaba pegando nuestras sociedades últimamente. Pues ella escoge hablar de la función del artista, de cómo el artista siempre es condenado por esta misma sociedad, pero a la vez esa condena es lo que da valor al artista y de alguna manera la sociedad necesita a ese artista condenado por inmoral, que vive en el margen, que se dedica a la transgresión, Mm. pues se da este doble vínculo, ¿no? En la obra, y creo que es un tema de Angélica siempre, ella habla de la violencia del amor y de la poesía, ¿no? De cómo la poesía es una necesidad para soportar el mundo, ¿no? Para entenderlo, para que cada uno de nosotros pueda entender esa parte que la razón no entiende, ¿no? Y que rechaza. Entonces, si las bases de la sociedad son la ley, es una moralidad que juzga, eh, digamos, eso es solo como una parte de un todo, ¿no? Y por debajo están una serie de cosas como el amor, la violencia, la transgresión, que también necesitamos para poder vivir como personas y en sociedad, ¿no? Entonces, la sociedad no podría prescindir de esta parte que es el arte, pero a la vez su parte de la razón tiene que la condena, ¿no? Para Mm. poder... Mm. mm, Bueno, es verdad que Angélica siempre dice que ella no hace teatro político, no hace teatro sobre la actualidad,
porque ella, su inspiración y su necesidad de expresión se une más a lo mítico, al mito. Su forma de entender el teatro está más cerca de la tragedia antigua, como la entendían los griegos, ¿no? Entonces, claro, ella no hace teatro para comentar la actualidad ni digamos, quedarse en estos temas más superficiales. Creo que en Scarlet Letter lo que hay es un recordatorio, si acaso, al público de no perder esa perspectiva de que el arte está en relación con lo mítico. Es un lenguaje que tiene que ver con la mitología, porque está en la naturaleza de la poesía y de la expresión humana. Entonces, si hay que hacer una conexión con lo que está ocurriendo en la sociedad, pues tal vez sea esa, el decir, no puedes, por supuesto, por un lado está la ley de la sociedad y los tribunales, eso es indiscutible, pero lo que no se puede es aplicar esa misma ley a la expresión del artista, digamos, no a sus actos, sino a lo que vamos a ver al escenario, porque es lo que decía antes, los materiales con los que se construye la poesía son materiales inmorales muchas veces, que tienen que ver con la transgresión. El acto expresivo en el teatro, pues muchas veces para tener fuerza y poder expresarse va a construirse sobre una transgresión. Y eso también está en el texto de Angélica en Scarlet Letter. El arte convierte lo inmoral en ético. Nos aporta esa visión de la poesía y de lo mítico. Y entonces eso es ético porque es bueno y es bello. Y es una necesidad nuestra, que ya la definieron los griegos. Entonces, pues tal vez Scarlet Letter es como un recordatorio de qué es el artista, qué es el arte y por qué es necesario para nosotros desde siempre. Y sí. Entonces, sobre cómo se hizo la obra y bueno, sobre el tiempo de la creación y de los ensayos y tal, si quieres compartir con nosotros, con el público aquí en Finlandia, no sé, alguna anécdota o algo que haya sido muy difícil o fácil o divertido o buenísimo, malísimo. Tal vez hablo un poco de cómo trabajamos muchas veces con Angélica en la sala de ensayos, porque está claro, ella es la creadora, escribe el texto, concibe las imágenes, concibe la dramaturgia y el desarrollo de la obra en las escenas, y luego venimos los actores, ¿no? Y bueno, ella es la portadora de esa palabra que muchas veces, que siempre encarna o casi siempre encarna en escena. Ella es la actriz principal, si quieres verlo así. Y digamos, por ejemplo, en el caso de Scarlett, había otro papel importante que era el de Antonio Pauleta, que hace de Arthur en la novela, este cura del pueblo con el que ha pecado Hester. Y luego estábamos un coro de chicos que, bueno, completábamos con una serie de acciones y de imágenes y de emoción también, creo, todos estos cuadros. Entonces, Angélica siempre trabaja de una manera muy precisa. Ella trabaja sola en la sala de ensayos durante unas semanas para trabajar sus textos, para ver la composición, cómo va a distribuir el espacio, para seleccionar todos los objetos con los que vamos a trabajar los actores. Y luego cuando llegamos nosotros, pues todo es muy preciso, ¿no? Siempre nos dicen, no quiero que improviséis, tenéis que entender que es un trabajo estético, entonces el cuerpo de un actor y un objeto con el que voy a trabajar tienen la misma importancia, no en el sentido de rebajar a los actores, sino de revelar la importancia estética, porque ella está componiendo como un pintor, Sí, con los sí, son cuerpos. cuadros. Sí, Sí. sí.
Y entonces y es una paradoja que a mí siempre me gusta mucho. Ya la había descubierto en otros montajes corales que habíamos hecho, como You Are My Destiny en 2014, porque nos decía, necesito que trabajéis con mucha precisión y también con pasión. Y entonces en mi cabeza al principio esto era como una contradicción, porque yo pensaba, bueno, la pasión es algo que te habita y que te posee. Y entonces es como lo opuesto al control, ¿no? Y la precisión pues es todo control, ¿no? Si tengo que ejecutar un movimiento muy preciso, pues cómo puedo estar en la pasión. Pero luego sí descubrí que esto era posible, ¿no? Y de hecho es como una fuerza muy fuerte porque como intérprete te obliga a oponer esto, ¿no? A trabajar desde dentro y desde fuera a la vez. Y entonces eso al final en escena creo que se siente que explota. O sea, explota de alguna manera la emoción que lleva cada uno, tiñe la escena y el público lo siente, aunque cada noche sea muy preciso y muy parecido toda la coreografía que se ejecuta. Pues son cuerpos habitados, no son cuerpos que están simplemente haciendo una mecánica muy fría, ¿no? Y en este sentido el elenco de Scarlett lo entendía muy bien, porque había gente que ya había trabajado en You Are My Destiny, en otros espectáculos, y porque como habían trabajado en Lisboa durante el workshop, pues ya habían entendido toda esta forma de trabajar, y entonces fue muy generoso como trabajó todo el mundo y fue muy sencillo. Bueno, luego tienes que conocer un poco las características de cada uno para ver cómo trabajar en conjunto, cómo escucharte en el escenario, pero fue muy rico y muy rápido. Creo que en 3 días ya habíamos montado todas las escenas de la obra que nos había propuesto Angélica y a partir de ahí fue repetir, 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 porque esto es algo que se hace también mucho con ella, que es antes del estreno a lo mejor haber repetido muchísimas veces la obra para tener ya esa experiencia de la obra, ¿no? De tenerla metida en el cuerpo, de saber cómo reaccionar si has cometido un error, cómo poder continuar. Bueno, Angélica trabaja mucho con el desnudo en escena y en general ella dice, yo trabajo como un pintor clásico, ¿no? Vas al Museo del Louvre o vas al Prado y estás todo el rato viendo cuerpos desnudos, pero es simplemente porque es la humanidad, ¿no? Y están contando una historia, pero no hay nada más, no hay un deseo de chocar o de provocar con ello. Luego sí es verdad que en Scarlet Letter en particular hay un tratamiento un poco más específico de la desnudez, porque hay esta presencia del sexo, ¿no? El sexo físicamente. Pero, claro, está ahí también porque es lo que se está contando, ¿no? Se está hablando de ese reverso oscuro de la humanidad, del que se nutre la poesía y del que todos habitamos, ¿no? Y claro, bueno, ahí el sexo se pone en escena de alguna manera como para decir, esto somos, ¿no? Y esto es también lo que nos habita y de aquí sale nuestra violencia personal y la violencia con la que trabaja la poesía. Bueno, pues Vamos a si ver. tenéis oportunidad y podéis venir a ver alguna de las fechas de gira, pues nos escribís y así nos vemos en Ya, directo. ya, perfecto. Sería buenísimo.